Este es el punto cero de Brasil. Veremos qué daño causó. Un domingo retorcido. De Bucios a Puerto Seguro hay 1000 kilómetros, así que decidimos dividir el viaje y hacer una parada a mitad de camino, en Vitória, en la capital del estado de Espíritu Santo. Vitória es conocida por su fuerte conexión con el mar, sus playas urbanas y su ritmo tranquilo que mezcla ciudad y naturaleza. Para nosotros fue la parada ideal en el camino, una ciudad costera que nos regaló algo simple pero necesario: caminar, movernos y bajar un cambio antes de seguir ruta. Salimos a caminar un poco. Estamos en la costanera, ahí tienen la playa y hay mucha gente haciendo ejercicio. Viajar así también es esto, no siempre correr al próximo destino, sino disfrutar el ritmo del camino. Obviamente salimos solos, no con cash. Cuando hacemos paseos cortos, sí, como ayer. Preferimos quizás sacarlo a la noche por un tema de que son razas que no aguantan mucho el calor, el sol. Mucha bici eléctrica, que parecen motitos más que nada, ¿no? Increíble. Hay que tener cuidado porque van rápidos. También se puede, está la opción de alquilar bici. Del municipio te tenés que bajar la... Creo que 75 minutos tenés gratis, no sé si por día. Bueno. Para hacer la costanera hay 4 puntos. Ahí los tienen. De estos hay 4 puntos. Los estados acá en Brasil se festejan como los países en Europa, más o menos, por la distancia, ¿no? No es como en Argentina que tenés provincias más cercanas, ¿no? Acá tenés que hacer mucha ruta, mucha subida, mucha bajada, mucho radar, mucho tráfico. ¿Qué dicen? Ese puente colgante es para monos, ¿no? Estamos pensando eso. Acá hay otro, están cada, no sé. Para cuidar la fauna y que pueda cruzar y no por la ruta, porque imagínense la cantidad de muertos. Muy transitada, esta ruta es la BR-101. Nos dimos cuenta que en la BR-101 se ven estos carteles, sí, donde dice qué ruta es y dice el kilometraje, ¿no? Bueno, ahí dice 952. ¿Qué significa eso? Nosotros ahora entramos a Bahía y decía kilómetro cero cuando ingresamos. Y ahora dice 900 y algo. Eso quiere decir que la BR-101 tiene 900 y pico de kilómetros solo en el estado de Bahía. Solo en el estado de Bahía. Nos frenamos al costado de la ruta en un posto a almorzar y nos hicimos unos sanguchitos rápidos para seguir ruta. Y bueno, no podíamos llevarle uno también a el pobre que está durmiendo en la tierra. Sí, quién sabe que hay cada uno una historia diferente debe tener, ¿no? Así que bueno, historia le dejamos un sanguchito y algo dulce también. Buenos días, ¿cómo andan? Acá les muestro dónde pasamos la noche. Es un posto de motoristas, hotel de motoristas también, dice allá adelante. Anoche conté fácil 50 camiones, todos con acoplado enorme, que pasan la noche. Solamente tenés que cargar
diésel, nafta, y te dejan pasar la noche aquí. Es un posto de Petrobras. Ahí está el hotel de motoristas que arriba tiene habitaciones. Y uno va ahí a la recepción y pide la llave y tenés todos estos baños para ducharte. Muy lindos los baños. Anoche los probamos. Todo gratis, solamente con cargar un poco de gasolina. Como les mostré, hay hasta barbería para los motoristas. Tienen agua potable para cargar sus bidones, sus termos y demás. Y nosotros, bueno, nos estamos alistando ya para seguir camino. Acompáñennos. Estábamos en el medio de la ruta y Ronnie empezó a maullar porque él viaja en el transportín y el perro van atado. Los dos van con cinturón de seguridad y resulta que era porque quería hacer pipí. Ahí está, ahí sale. No sabíamos si era que quería agua, comida. Es la primera vez que maulla así un viaje. Sí, nosotros nos asustamos. Salvo el primer mes que bueno, maullaba por No, ahora susto. ya está acostumbrado a hacer ruta. Listo, ya está, ahora sí. Mira, se mete solo. Sabe todo, Ron. Solito. Fue, hizo pipí, llamó, ahora listo. Avisó. Listo. Seguimos ruta. Frenados acá hace, no sé, casi una hora más o menos. Una hora, sí. Estamos con la reserva de combustible. No sé bien dónde estamos, camino a Puerto Seguro. Se ve que da para largo. Está la policía más adelante, según Waze. Hay mucha gente ya caminando, o sea, fuera del vehículo. Nos quedaban 42 kilómetros. Ahora Waze te lo marca en 74 porque cortaron una parte de la ruta y por ende tenés que hacer un camino todo de tierra. Sí, No sé. un camino raro de tierra con barro, así que no sé qué vamos a hacer. Bueno, ahí nos comentaron el policía militar era, que hubo una protesta de la comunidad. Aparentemente ya está todo más calmo porque se liberó todo. Pero bueno, Protesta para mayor seguridad querían. sí, mayor seguridad, eso es importante, porque por algo son las protestas. Buenos Buen día. días. Ahí está el motorhome, estamos en Puerto Seguro. Puerto Seguro. Después de todo el embotellamiento y las 2 horas de espera en el tráfico de anoche, bueno, vamos a ver qué encontramos acá en el centro histórico. Este es el punto cero de Brasil. Los portugueses llegaron acá en el 1500, imagínense. Un sitio con mucha historia. Esta iglesia la crearon acá porque esta parte es considerada zona alta. De hecho hay una escalera que divide zona alta de zona baja de la ciudad. Y por esa escalera es donde se llevaba toda la mercadería en ese momento hasta que se construyeron los vehículos, ¿no? O, bueno, en su momento el tiraje con animales.
Queda el 70%. 70% cacao, 15% de azúcar mascavo y 15% de leche. La señora nos dijo que la producción es de su familia. Creo que acá le dicen facendas, ¿no? Claro. Muy rico, muy fuerte, ¿eh? Está cada cajita. ¿Cuánto tenía cada cajita? 160 gramos. 160 gramos, 25 reales. Oi, gente, salva de palmas pro Mestre Magnal. E o Mestre Batista também, né? Miren lo que son estas casitas coloniales. Por lo que leí, porque estuvimos haciendo la tarea, no se puede tocar nada, o sea, no se puede modificar nada, ninguna fachada de ninguna casa, ni siquiera una ventana, nada, porque está todo como patrimonio histórico. Esto acá, donde ven que hay gente, bueno, fotógrafos que te sacan fotos, es una estatua conmemorativa del inicio de la colonización. Más allá de fechas y libros, caminar en este lugar se siente distinto. Es historia viva mezclada con vida cotidiana. Pensar que todo empezó acá le da otro peso al recorrido. Escuchábamos ruidos de pájaros y uno me dice, ese señor lo hace todo él, los ruidos. Yo pensé que eran todos pajaritos y no. Son de un pueblo indígena y vienen acá a vender. Acá pueden ver que son casitas coloniales de color pastel y por lo que estuve leyendo, cada color significaba una clase social o qué comercio era, como que eso identificaba cada color. La verdad que están hermosas. Creo que sería más bonito si habría sol, pero bueno, nos tocó un día nublado y viene una semana de lluvia, así que no podemos esperar a un buen clima. Son Prepárense. lindas igual. Prepárense porque las filmaciones van a ser nublado con lluvia. Entramos a este espacio histórico para entender mejor cómo empezó todo. Acá se cuenta el origen de Porto Seguro y el nacimiento de Brasil. Su ingreso es gratuito. Este lugar era el corazón del poder en el Brasil colonial. Acá funcionaba el gobierno local y la cárcel. La diáspora africana marcó la cultura del país, en la música, la comida, las creencias, y en una resistencia que todavía vive en el día a día. Muchas de esas tradiciones vienen de los orixás, figuras espirituales que representan valores como la sabiduría, el equilibrio y la conexión con los ancestros. No es solo religión, es identidad cultural. Caminar por este museo no es mirar cosas viejas, es entender cómo se mezclaron pueblos, historias y luchas para formar el Brasil que hoy conocemos.
escalera era donde subían toda la mercadería y todos los elementos, digamos, y las cosas que querían tener en Ciudad Alta, desde Ciudad Baja a Ciudad Alta, o así también viceversa, ¿no? Allá abajo está el mar. Ajá, No allá se abajo ve está el mar. porque bueno, está muy tupido por la naturaleza. Sería Ciudad Pero- Baja. Tienen la famosa yaca. Todavía no las probamos, pero dice que tienen sabor a naná y a banana. Esa debe empezar en unos Sí. 5 o 10 kilos. ¿No? 5, 10 y puede empezar hasta 45, 50. Creo que en la ruta, en el costado de la ruta te venden yaca limpa, dice. Al lado de donde se sube a la escadaría histórica, tenemos la escadaría do Fortín. Voy a subir la escalera del Fortín, puse que va atrás porque, bueno, está con, pareciera ser arenillo, cálculos renales, que los dos ya hemos tenido, pero bueno, se puede volver eso. Y nada, ya por suerte estamos más tranquilos porque está medicado. Estuvimos hablando con una médica gracias a Go Assistant que nos acompaña en el viaje. Y bueno, y aprovecho para decirles que tienen con nuestro cupón Cocina y Música por el Mundo, tienen 10% de descuento extra. Este punto, como les comentaba, al ser el más alto de la ciudad, por lo menos en ese momento, no sé si ahora lo seguirá haciendo, se utilizaba como fuerte, como fortín para posibles atacantes. Qué increíble cómo estás en lo alto, ¿no? Imagínense, estamos acá en la mitad de la escalera y ahí sigue subiendo. De ahí arriba se ve todo el mar. Tenés una vista bastante panorámica.
Los saludamos desde Ilheus. Algunos dicen Ilheus, otros Ilheus. Es una L y una H que como la I nuestra. Ajá. Más precisamente desde la Praia dos Millonarios. Estacionamos acá. Sí, allá atrás. En un punto, está en iOverlander y está en Google Maps también. Como ven, la playa es súper extensa. Se ve que acá en Brasil se bautizan en el mar, porque la remera decía, decidí nacer de nuevo, Iglesia Familia se llama. Así que acá en Brasil te bautizas en el mar. Veníamos subiendo y recién en Porto Seguro dejamos de ver agua fría. Estábamos rememorando un poquito recién nuestros días, porque después de Porto Seguro, que recorrimos el centro histórico, nos fuimos a un camping muy bonito, pero nos tocaron muchos días de lluvia. Se nos cayó el toldo, más precisamente. Sí, una negligencia nuestra. Y aparentemente no tenía buena la caída del agua. Escuchamos un golpazo terrible, se cayó el toldo. El toldo se bancaba la lluvia básicamente, hasta que de un segundo al otro así llovió, pero impresionante. Encima estamos abajo de árboles, ahí se ve que nos hacía reparo, pero imagínense la cantidad que llovió en un segundo. Tuvimos suerte igualmente por la mesa, porque no es que se salió la base entera, no sé si se ve bien, sino que pudo sostenerse en la mesa. Algo bueno tenía que pasar, ¿no? Hoy se sostuvo en la mesa y eso hizo que no se caiga toda la base. Queríamos venir a ver acá atrás porque podía agujerear la chapa. Veremos qué daño causó. Ahora no está lloviendo lo que estaba lloviendo cuando por eso se estamos cayó el afuera. toldo. La intensidad de la lluvia y nosotros tendríamos que haberlo cerrado. Primero solucionar lo del toldo No, se mojó toda la puerta. y después lo del horno. Sí, lo menos que puede pasar hoy, la verdad. Un domingo retorcido. Por suerte nos ayudaron, los Cala en Ruta, nos ayudaron. Una familia muy linda. Sí, éramos los únicos argentinos, nosotros y ellos, ahí en el camping. El destino quiso que nos juntemos. Sí. Porque caímos de casualidad en el camping que ellos ya estaban hace un mes. Fuera del clima, la pasamos muy Todas linda. las noches fuimos a cenar juntos, almorzamos juntos. Estamos en la playa de... Mutari. que es el mismo nombre del camping. En la playita del camping y salieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ladrarle. No es bienvenido, Cash. A pesar que brasileño. Ojo,
El precio del camping para nosotros, digo para nosotros porque depende de tu vehículo, del tamaño, de cuántas personas, porque se paga por persona. 25 por persona y Sí. 5 más de energía, Claro. que uno podía elegir o fija, pagar 5 y 5, o sea, en total 30 cada uno, ¿no? O te ponen un medidor, depende. A los motorhomes más grandes Sí. les ponen un medio. Generalmente porque tienen aire acondicionado, ¿no? Claro. Bueno, ahí donde nos hospedamos es la famosa playa Coroa Vermelha, que mucho turismo hay. Cerca, estaba como a Sí, 2 sí, kilómetros estábamos justo por al ahí. final de la playa. Pero ahí hay mucho turismo. Pero no sé gente. qué habrán hecho los turistas, ¿no? Con tanta lluvia. Después otra, la cocina. Se nos rompió la cocina. En realidad yo quería, se me estaba apagando el horno y quería dejarlo directo. Le saqué el resorte de seguridad. Ya sé que a algunos no les va a gustar. Bueno, nada, la rosca hizo que perdía. Al final tuvimos con Fer, estos chicos de Cala en Ruta, que nos dio una mano terrible. Fuimos con las bicicletas a buscar a las ferreterías, gasistas. Hicimos un montón de paradas en muchos negocios hasta que, bueno, encontramos uno que tuvimos que recurrir a soldarla. Y después Bueno, pelear el precio también, ¿no? sí, menos mal que estaba Fer porque si no teníamos que recurrir a otro. ¿Qué más hicimos en el camping? Lavamos la camioneta. Lavamos Después de la 5 camioneta. meses lavamos la camioneta. Acá los saludamos desde Mutari, Camping Mutari. Estuvimos varios días, pero no filmamos nada porque fue lluvia torrencial todos los días, fue terrible. De hecho, hasta se nos cayó el toldo, como pudieron ver, de lo que llovió. Días horribles. Recién hoy tocó un día más o menos nublado con sol. Así que aprovechamos a lavar la camioneta porque vamos a seguir ruta. Es la primera vez que la lavamos. Nunca la habíamos lavado. Y también se complica conseguir lugares que te la laven. Y otra cosa además es que nosotros tenemos 2 mascotas. Por ende, si se la dejásemos a alguien, debería ser lo más rápido posible. Y bueno, y todo un tema en ese sentido. Lavadita de cara para la Sprinter. Bueno, acá estamos de festejo porque es nuestro cumplemes de viaje y también cumplemes de pareja. De pareja, sí. Así que, bueno, acá el chef, para festejar, obviamente que tiene que ser comiendo algo rico, ¿no? Hay varias cosas acá que preparó el chef Gus. A ver. Sí, arroz, como se prepara acá en Brasil. Que Rico. se sofríe un poco de ajo, aceite. Sí, nos han hecho probar. Se sofríe el arroz un minuto y después se le agrega el agua caliente. Es una taza de arroz por 2 de agua. Bien, Y- para que la gente, para el que lo quiera hacer. Y después se deja reposar 5 minutitos. Acá en Brasil no se come caliente, se come a temperatura. Y acá, Acá hice un guisito con muslitos de pollo, qué rico olor. que este quedará para Frango se dice acá el pollo. mañana. Bueno, y acá es una feijoada. Después les paso la receta si quieren. Tiene, bueno, chorizo, o sea, longaniza, lingüiza, mejor dicho, panceta ahumada, partes del cachete del cerdo, cebolla picadita y porotos. Generalmente se hace con poroto negro, pero Cilantro vi que le sí, pusiste. le puse un poquito de cilantro, un poquito de salsa de tomate, pero eso es cosa mía, ¿no? Para festejar hicimos una feijoada, la primera vez que hago una feijoada. ¡Qué acá en rico! Brasil. Vamos a comer riquísimo. Vamos ahora que tengo hambre. Y picantito porque a nosotros nos gusta algo Un poquito picante, de ¿no? picantito. Y así cerramos nuestro episodio. Acompañados dentro de historias, anécdotas, rutas, lluvia,
Si te gustó acompañarnos en todo eso, ponenos like en el video que nos ayuda muchísimo. Y en los comentarios, decinos dónde querés que vayamos ahora. Quizás el destino lo elegís vos. ¿Quién sabe, no? Suscríbete para seguir viajando con nosotros y acompáñanos en la próxima ruta. Sí, hasta el próximo domingo.